Vamos a ver ahora cómo estas derivadas parciales que estudiamos se pueden interpretar cuando la función a la que estamos derivando está dentro de algún contexto de un problema de economía. Nosotros vimos, cuando vimos la derivada en una variable, hablamos de la función marginal y que esa función marginal, que era la derivada, nos daba una aproximación del incremento del valor de la función que estamos considerando cuando la variable independiente x crece en una unidad. Si ahora estamos con dos variables, vamos a tener dos funciones marginales, una respecto de x, otra respecto de y, y la interpretación que tienen estas funciones marginales parciales, en el caso de la derivada parcial respecto de x, es que nos va a dar aproximadamente el incremento de la función cuando x crece en una unidad e y permanece constante. Y en el caso de la derivada parcial de y, lo que sería lo correspondiente, ¿sí? Nos va a dar la aproximación del incremento de la función cuando y crece en una unidad y x permanece constante. Por ejemplo, si tenemos una función de costo, lo que nos está indicando que este costo depende de dos variables, x e y. X es la cantidad de materia prima e y la cantidad de mano de obra, por ejemplo, y calculamos los costos marginales. El costo respecto de x va a ser derivar esta función pensando que x es la variable, con lo cual va a quedar 3y cuadrado. La derivada del costo respecto de y es pensar esta función con y como variable, con lo cual me va a quedar 6xy más 4. Si estos costos marginales, por ejemplo, los evaluamos en el valor 5,3, o sea, 5 para x, 3 para y, nos va a dar 27 en el caso de la derivada parcial respecto de x, y 84 en el caso de la derivada parcial respecto de y. Ahora, bien, ¿cómo se puede interpretar esto? En el primer caso, lo que nos dice es que el costo va a estar aumentando aproximadamente 27 unidades cuando yo aumente en 1 la cantidad de materia prima, que era lo que era x, de 5 a 6, y deje fija la cantidad de obreros, que en este caso es 3. ¿Cómo se interpreta la derivada parcial respecto de y en el 5,3 que dio 84? Sería, análogamente a lo anterior, que si uno mantiene constante en 5 ahora la cantidad de materia prima, mantengo constante la x porque estoy derivando respecto de y aumento en una unidad, y que es la cantidad de mano de obra, de obreros, o sea, paso de 3 a 4, el aumento en el costo va a ser aproximadamente de 84 unidades. Si lo que tenemos ahora es una función z que representa la productividad de un bien, el nivel de producción de un bien, y x e y son las cantidades de insumos o factores productivos necesarios, el estudio de las productividades marginales nos van a marcar cuál es el incremento de producción cuando uno de los insumos permanece constante y el otro aumenta una unidad. Por ejemplo, si nuestra función de producción es esta que tenemos acá, si queremos saber en cuánto aumenta aproximadamente la productividad cuando se aumenta de 4 a 5 el segundo insumo y se mantiene constante en 8 el primero, tenemos que pensar cuál es la cuenta que debemos realizar. Como nos dicen que el que aumenta es el segundo insumo, lo que vamos a tener que calcular es la derivada parcial de la función respecto del segundo insumo, o sea, de y.
Como ese aumento es de 4 a 5, vamos a tener que evaluar esta derivada parcial cuando I vale 4, pero también nos dice que se mantiene constante en 8 el primero, y entonces lo que tenemos que calcular es la derivada parcial respecto de I en el punto 8,4. Procedemos a hacer las cuentas, calculamos la derivada parcial de esta función respecto de I, luego la evaluamos en el valor en el punto 8,4 y obtenemos como resultado 3. Entonces nuestra respuesta es que la productividad aumenta en 3 cuando se aumenta de 4 a 5 el segundo insumo y se mantiene constante en 8 el primero.